Vamos a continuar con nuestro tercer video relacionado con los riesgos del trabajo. La última ocasión, lo que hicimos es revisar los conceptos generales de riesgos del trabajo, lo que son los accidentes de trabajos, las enfermedades profesionales u ocupacionales. Y ahora vamos a revisar las consecuencias de los accidentes de trabajo como había indicado en la anterior intervención. De acuerdo al Código del Trabajo, entonces tendríamos cuatro tipos de consecuencias. La primera está relacionada con la muerte de la persona, acontecimientos los más trágicos derivados de la situación laboral y que puedan generar la extinción de la persona, la muerte de la persona, el desaparecimiento físico de la persona, que imposibilitaría entonces el trabajo de allí en adelante. Por una lógica, la muerte no va a permitir. Recuerden ustedes cuando hablábamos del contrato individual de trabajo, este se realiza de manera directa, los servicios son personales. La muerte es una causal para la terminación del contrato de trabajo inclusive y evidentemente no generaría más que ya esto en el plano de quienes van a constituirse en derechohabientes, generaría indemnizaciones, el pago de pensiones, como veremos cuando tratemos la seguridad social. Pero esta sería entonces una de las primeras consecuencias de un accidente de trabajo. Una siguiente consecuencia sería la incapacidad permanente y absoluta, que si hablaríamos en términos graduales, la incapacidad permanente absoluta sería la siguiente más grave de las incapacidades que establece el Código del Trabajo. Quiere decir que aquí la persona no va a poder realizar ningún tipo de trabajo de acuerdo a esta clasificación que establece el Código del Trabajo, porque vamos a ver que hay una cierta variante con el reglamento del seguro de riesgos. Y esta incapacidad permanente y absoluta para el trabajo se produce por lesiones que están especificadas en el mismo Código del Trabajo, que están determinadas en el Código del Trabajo, que están señaladas en el artículo 360. ¿Cuáles son esos casos? Son en realidad 8 casos que podría mencionar, entre otros, la pérdida total o en sus partes esenciales de las extremidades superiores o inferiores, pérdida total, por ejemplo, de la mano, del pie, podría ser uno de los casos. Son 8 casos que les invito a revisar en el artículo 360. No vamos a entrar en el detalle, pero podría ser, entre otros también, eh, las lesiones orgánicas o funcionales que puedan presentarse en los sistemas digestivo, cardiovascular, respiratorio, etcétera. Siguiendo, digamos, ese mismo orden gradual de incapacidades, podríamos hablar de una incapacidad que no es total, es una disminución de la capacidad para el trabajo, pero que tiene este carácter de ser permanente, es decir, se mantiene por el tiempo, pero es una disminución, no incapacidad total, es una disminución eh, de la capacidad para el trabajo. Esta disminución de la capacidad para el trabajo se detalla con porcentajes de disminución en un cuadro valorativo, en un cuadro que originalmente estuvo incorporado al Código del Trabajo, pero que lo que era lógico no podía mantenerse dentro del Código del Trabajo por lo extenso de ese cuadro valorativo. Dentro de un código, dentro de una ley, no pueden existir este tipo, digamos, de redacción tan amplia, tan grande,
y por lo mismo se le ha considerado hoy como un anexo, pero es válido, es reconocido, incluso el propio reglamento del seguro de riesgos del trabajo lo tiene como el segundo anexo a tomar en consideración. Es decir, esto lo vamos a tener como una disminución y digo, está establecido, de la capacidad para el trabajo está establecido por porcentajes. Son una cantidad de casos, de situaciones que significan disminución de la capacidad para el trabajo de manera permanente. Y digo con porcentajes conforme establece ese cuadro valorativo, que puede referirse a pérdida de la capacidad en un porcentaje determinado en cada caso de los miembros superiores, por ejemplo, de los miembros inferiores, en porcentajes como la posibilidad de una mutilación de un pie, por ejemplo, en el porcentaje del 20 al 35%. Así está establecido ese cuadro valorativo que, como digo, da todos los detalles en porcentajes de la pérdida de cada uno de los miembros que podría ser el meñique, el pie, el dedo anular, etcétera. Es toda una valoración muy grande que no conviene detallarla al momento. Tampoco se trata de que ustedes puedan aprenderse de memoria porque eso no es lo válido, no tiene ningún sentido. En todo caso, hago referencia para que ustedes puedan conocer, para que ustedes puedan hacer el seguimiento a estas diapositivas y puedan complementar con la revisión general que pudieran hacer al respecto. Reitero, no se trata de un aprendizaje memorístico de estos aspectos. Por último, en la clasificación también existe la incapacidad temporal que puede generar una lesión, pero que se cura una vez que se ha producido, se cura y esta curación se produce dentro de un año. Eh, y el trabajador por lo mismo queda capacitado nuevamente para el trabajo de manera habitual para todas sus funciones. Quizás podríamos hablar de una fractura de pierna, de una extremidad que le ocasiona una demora en su recuperación, pero que finalmente se recupera para el trabajo habitual. Esta sería la clasificación que tiene que ver con lo relativo a las consecuencias del accidente o de los accidentes de trabajo. Ahora bien, las enfermedades profesionales, de acuerdo al Código del Trabajo, están detalladas en su artículo 363. También aquí les presento, digamos, la parte resumida y podríamos encontrar que existirían en realidad 5 grupos de enfermedades profesionales. Unas que son enfermedades infecciosas y parasitarias, otras enfermedades exclusivas relativas a la vista y al oído, otro tipo de afecciones que no están en estas dos iniciales grupos, los síndromes respiratorios agudos, a los que voy a hacer referencia con más detalle, y otras enfermedades que no constan en este cuadro y que van a ser determinadas por la Comisión Calificadora de Riesgos o Comisión Central o con el aval de la Comisión Central de acuerdo al artículo 364. Esto tiene una modificación porque el detalle de todas las enfermedades que hoy se reconocen está en el reglamento de riesgos del trabajo que incorpora como suyos, dentro de ese reglamento me refiero, las enfermedades establecidas por la OIT. Así que vamos a referirnos a esas también. Sin embargo, como venimos haciendo el seguimiento del Código del Trabajo, creo que es pertinente también manteniendo este esquema, entonces señalar que el Código del Trabajo hace esta clasificación de enfermedades infecciosas y parasitarias en primer lugar, en donde existe asimismo un sinnúmero de enfermedades de esta naturaleza que tienen origen en el trabajo que se puede realizar con el uso, con las tareas que se realizan vinculadas, por ejemplo, a animales. Entonces hay una serie de enfermedades que igual
no les pido que se aprendan, eh, por ejemplo, aquellas que se producen como los tétanos, que no sé si han escuchado hablar, que se producen en el trabajo que se realiza con, eh, o que realizan los carniceros, los cuidadores de ganado. Eh, la tabacosis, trabajos o enfermedad que se produce con aquellas personas que laboran en la industria del tabaco. Y así una serie de enfermedades infecciosas que provienen de infecciones, que provienen de parásitos, de enfermedades que están vinculadas a la piel, por ejemplo, entre otras. Van a encontrar entonces eh, el detalle completo de este tipo de enfermedades en la normativa allí señalada del Código del Trabajo. Hay enfermedades también específicas respecto a la vista y al oído, claramente determinadas. En este caso son tres enfermedades que están señaladas en el Código del Trabajo. Otro tipo de afecciones que no son las anteriores y que tienen que ver asimismo con trabajos especiales que realizan personas, por ejemplo, que habitualmente laboran hincados, por ejemplo, daños entonces en la rodilla. Hay unas afecciones específicas sobre esto. El código del trabajo entre estas afecciones habla erróneamente no de la enfermedad, quizás habla de las primeras enfermedades, sino más bien, erróneamente digo, habla más adelante de, del producto que se esté utilizando y que provoca la enfermedad. Desde el punto de vista de redacción es totalmente erróneo porque nos habla, por ejemplo, no de la afección que produce eh, el óxido de carbono, sino dice otras afecciones, óxido de carbono, que se produce en caldereros, en fundidores de minerales y mineros, etcétera. El uso del mercurio y así el uso de una serie de elementos químicos como el mercurio, el plomo, arsénico, etcétera, que producen afecciones, aunque no las detalla el tipo de afección, hace referencia, no sé si queda claro lo que estoy pretendiendo explicar, hace referencia al origen de la enfermedad o de la afección y no precisamente a la afección. Eh, y por último, digamos, en esta parte del cuadro, encontramos lo que ya espero ustedes hayan descubierto con el taller realizado, con el trabajo que tenían que subir también a la plataforma sobre la COVID. Y que no es el único, no es la única o no es el único síndrome respiratorio agudo causado por virus. Hay otros que ya venían produciéndose, pero que este generó la pandemia conocida por todos, la que hemos vivido, la que ha generado eh, muertes, enfermedades en las personas que eh, llevaron largo tiempo de ser subsanadas. Pero lamentablemente en el Ecuador, por una mala administración y un mal entendimiento o por un negligente y hasta pensaría con mala fe, pretendieron negar a la COVID como una enfermedad profesional, al punto que originalmente se emitió un acuerdo ministerial, el 022, luego pretendió corregirse con el 023, pero no se quería reconocer a la COVID como una enfermedad profesional. Finalmente, la Asamblea incorporó una disposición dentro de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que modificó, que reformó el Código del Trabajo y que incorporó como un cuarto grupo de enfermedades profesionales aquellas provenientes de los síndromes respiratorios agudos causados por virus. Pero aquí también cabe una precisión adicional. Estas enfermedades producidas por virus, como la COVID, solo se consideran enfermedades profesionales cuando se producen
en médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro de los departamentos de higiene y salubridad. Estamos hablando de los hospitales, de las clínicas, tanto del sector público como del sector privado. Pero quiere decir entonces que solamente aquellas personas que están vinculadas con la salud, con la higiene y la salud, son las que si adquirían la COVID, si se enfermaban por este virus, era posible a partir de esta reforma que se produjo en junio del 2020, se podía considerar enfermedad profesional. Quiere decir entonces que un, una persona que en el trabajo pudiera contagiarse de COVID, una persona común y corriente, una persona trabajadora que se contagia en el trabajo que se realiza en una empresa de informática o en la empresa de construcción, se contagia, no quiere decir que se deba considerar enfermedad profesional. Pero tampoco quiere decir, por si acaso hay alguna confusión, que esas personas no tengan el derecho a la atención por parte de la seguridad social. La tienen, pero no es considerada enfermedad profesional. Solamente es considerada enfermedad profesional si este, este síndrome es causado por el virus en las personas relacionadas con el trabajo de salubridad, el trabajo de la higiene que se realiza en hospitales, en centros de salud, etcétera. Allí está el aspecto fundamental, porque como ustedes podrán deducir, en estos casos efectivamente la relación es directa entre el trabajo que realizan y la enfermedad que se produce, siendo consecuentes con lo que habíamos revisado anteriormente de esta relación causa y efecto que debe existir para que sea considerada, para que sea considerado, sea considerada enfermedad profesional u ocupacional. Por último, digo, el código habla de otras enfermedades profesionales que no consten en estos cuatro grupos. Esto está determinado por el artículo 364 del Código del Trabajo y que debe ser determinados por la Comisión Calificadora de Riesgos con el dictamen de revisión que debe realizar la Comisión Central. Me voy a referir a esto más adelante para que quede claro esto de estas comisiones, Comisión Calificadora y Comisión Central. Entonces queda aquí un cuadro general de lo que serían las enfermedades consideradas profesionales desde el punto de vista del Código del Trabajo. Como había indicado, el Reglamento General de Riesgos del Trabajo incorpora un listado como primer anexo dentro de su documento, dentro de este reglamento, un listado de enfermedades profesionales que son las mismas que constan en el listado elaborado por la OIT, cuya revisión última corresponde al año 2010. Como les había indicado, está en la plataforma este listado. Les pido hacer una revisión, igual sin necesidad de aprenderse de memoria, pero para comprender en contexto en dónde podemos encontrar cada una de las enfermedades que pueden producirse como efecto, como consecuencia del trabajo. Así que mi invitación a que revisen también este listado. Por su parte, el Reglamento General de Riesgos de Trabajo, diríamos, complementaría y sería más amplio respecto a lo que dice el Código del Trabajo sobre las consecuencias. Aquí se habla de efectos y nos habla de una incapacidad temporal, de una incapacidad parcial, de una incapacidad permanente total. Y miren, hace una diferencia con la incapacidad permanente absoluta, porque aquí la incapacidad permanente total le permitiría trabajar en otra función, una tarea distinta a la que originalmente elaboraba, aunque tenga incapacidad total, pero puede cumplir otra tarea.
mientras que la incapacidad permanente absoluta le impide trabajar en cualquier puesto, no va a poder laborar en ningún puesto, y allí se establecen algunas causas en este reglamento, algunas de las causas que podrían generar una incapacidad permanente absoluta. Por último, dentro de los efectos está la muerte, que también el Código del Trabajo lo tiene así contemplado. Estos 5 efectos que tendría como resultado la producción de un riesgo del trabajo, cada uno de ellos tiene o genera prestaciones. Cada uno de ellos genera el beneficio de un derecho, que puede tratarse de un subsidio. Por ejemplo, en el caso de la incapacidad temporal, no es la empresa la que paga la remuneración, sino que hay un subsidio que lo va a pagar el IES, con las limitaciones y con el tiempo establecido en la normativa. Hay derecho en cada una de ellas también, según las condiciones, al pago de pensiones temporales o pensiones definitivas, sobre todo en el caso de la incapacidad permanente absoluta. Y en el caso de la muerte, la pensión a los derechohabientes, la pensión correspondiente a lo que más adelante ya estudiaremos, que se conoce como pensiones de Montepío, que tienen que ver o que tienen derecho las personas que son denominadas derechohabientes, que son, diríamos, los legítimos herederos, que pueden ser las personas que quedan huérfanas. Por tanto, hay una pensión de Montepío por orfandad y hay una pensión de Montepío por viudez para la cónyuge o el cónyuge que queda vivo, o la conviviente o el conviviente, según sea el caso. Estos son los detalles, digamos, que establece el reglamento respecto a las prestaciones. Volvemos a ese término, no olvidarse, prestaciones son estas compensaciones, diríamos así, por la producción de un riesgo laboral, y que cada una de ellas tiene una valoración, un monto, dependiendo del tipo de incapacidad o de consecuencia o efecto que se ha producido en razón del riesgo del trabajo, sea incapacidades o sea finalmente la muerte de la persona. Quiero dejar mencionado esto, que serían los órganos de calificación y control de los riesgos. Porque, por un lado, el Código del Trabajo nos habla de una comisión calificadora de riesgos cuyo detalle de integración y atribuciones están establecidos en los artículos 404 y 405. Hay una comisión especial también establecida en el mismo Código del Trabajo, determinada en el 406, 407, los artículos. Una comisión central establecida en los artículos 408, 409 del Código del Trabajo, que les invito a que revisen de manera breve, pero que en la práctica, en realidad, no, en la actualidad no funcionan tal como está previsto en el Código del Trabajo, porque como se podrá comprender, todo hoy recae no de manera directa en el Ministerio del Trabajo, ni en el control que haga el Ministerio del Trabajo, sino en el control y las regulaciones que establece el IES, porque finalmente es el que asume la responsabilidad del empleador. Por eso es que entonces en el IES y en el reglamento que regula el seguro de riesgos del trabajo, se establece, y a este le vamos a dar mayor importancia, un comité de evaluación de incapacidades y de responsabilidad patronal, cuyas siglas son CBIRP. En el reglamento van a encontrar todas las atribuciones y el seguimiento y la evaluación que hace respecto a las distintas incapacidades y a las distintas situaciones que se producen como efecto de los riesgos del trabajo. Es este comité el que determinará si se considera efectivamente accidente de trabajo y cómo debe procederse al pago de prestaciones, así como los niveles de incapacidades
que se produzcan también como efecto de un accidente o de una enfermedad profesional. El reglamento establece todos los procedimientos que deben seguirse para establecer, para investigar si se trata o no de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Así que allí vamos a encontrar todo el detalle procedimental en el reglamento que no corresponde estudiarlo porque dentro de nuestro sílabo no está previsto y además de esto nos consumiría una cantidad de tiempo porque además hay detalles ya operativos que no vienen al caso. Es este comité el que va a proceder dentro del manejo interno que haga el IES con la documentación que se le presente para justificar y probar la existencia o no de accidentes o enfermedades profesionales u ocupacionales. Por último, les estoy dejando en estas mismas diapositivas unos dos enlaces de más bien de un personaje animado que les invito a revisarlo. Tiene muchos videos en YouTube sobre riesgos del trabajo. Y aquí van a encontrar dos que están relacionados al teletrabajo, porque mucho se ha ignorado la posibilidad de que en el teletrabajo que fue tan utilizado en pandemia y que aún se sigue utilizando en algunos sectores, eh, como otro mecanismo de labor. Ya ven ustedes que analizamos también las disposiciones correspondientes al contrato de teletrabajo. Entonces, aquí van a encontrar algunos elementos que nos permiten ver que también en el teletrabajo se producen riesgos laborales. No es que estamos exentos, por el contrario, por ejemplo, quienes laboramos en pandemia en las clases haciendo uso permanente de la computadora, sufrimos problemas de columna, problemas de las manos, este famoso síndrome de túnel carpiano ha sido uno de los que más se ha extendido a propósito del uso de la telemática como parte del trabajo. Así que les dejo ahí para complementar esta parte de los riesgos del trabajo. Y en la próxima intervención mía empezaremos a revisar la prevención de riesgos tan necesaria, tan fundamental, sus características y cómo existen elementos técnicos para que las empresas puedan disminuir, limitar y ojalá hasta evitar que se produzcan los riesgos. Ahí vamos a encontrar algunos elementos para análisis posterior, como les había explicado. No somos técnicos, no van a ser ustedes técnicos en esta temática, pero sí darles los elementos que permitan comprender cómo se maneja la prevención de riesgos, qué normativa existe aplicable para el control de los riesgos en las empresas. Nuevamente, les agradezco la atención.